Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya llegamos en capítulo último, 22. Yo quiero terminar ese año, Apocalipsis, amén. Gloria a Dios, creo que vamos a lograr. Hoy vamos a estudiar capítulo 22, versículos 1 al 5. 1 al 5. Y creo que quizás en la próxima reunión vamos a terminar Apocalipsis. Y pastor, después que termine Apocalipsis, ¿cómo serán los mensajes a la iglesia? ¿Seguirán siendo expositivos? ¿Seguirán siendo estudios de libros enteros? Voy a regresar de Apocalipsis hacia atrás. Judas, tercera de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, primera, segunda y tercera de Pedro, y vamos regresando. Amén. Santiago, Hebreo, y ahí para atrás. Entonces, vamos tomando, en vez de arrancar de Génesis, arrancamos de Apocalipsis, pero recorrimos toda la Biblia. Y creo que recorrimos un montón de libros de la parte de Génesis también, ¿no? Pero vamos regresando. ¿Qué les parece? ¿Amén? Así usted va conociendo cada parte de la Biblia, cada libro de la Escritura, la importancia, sus fundamentos. Ustedes van viendo cómo están enlazados los cánones de la Biblia. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5. Quiero exponer en esta mañana apenas 5 versículos. Quiero que usted me acompañe silenciosamente en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Querido Dios, oramos en tu presencia para que tu Espíritu venga a ministrar sobre nosotros. Perdone nuestros pecados y fallas y ayúdenos a comprender, Señor, tu poderosa palabra. Que tu Espíritu pueda alumbrar nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender, para recibir, para confesar tu palabra. Dios querido, ayúdenos. Ayúdenos a sermos fieles a esta palabra que vamos a aprender en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Alabado sea Dios. Nosotros vemos acá en ese capítulo de Apocalipsis, en esos 5 versículos que leímos, un paralelismo fantástico entre el capítulo, no solo el capítulo, sino que el libro entero de Apocalipsis con el libro de Génesis. Si usted ha observado en todos los estudios que hicimos, en Génesis 1, usted va a ver y va a notar que Dios ha creado los cielos y la tierra. En Apocalipsis 21, describe que Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. En Génesis 1, 14 y 15, Dios creó las lumbreras en el cuarto día para alumbrar la tierra. Y en Apocalipsis 21, 23, describe que Dios mismo es la lumbrera sobre la nueva Jerusalén. En Génesis 3 describe de la astucia y poder de Satanás, del diablo, pero en Apocalipsis 20 nos dice que el diablo fue atado y lanzado en el lago de fuego y azufre. En Génesis 3 nos muestra el hombre huyendo de Dios por causa del pecado. En Apocalipsis 21:3 nos muestra la más íntima comunión entre Dios y los hombres. Mira qué paralelismo lindo.
Génesis 3:24 nos muestra la separación del hombre del árbol de la vida. En Apocalipsis 21, los versículos que leímos, nos muestra el acceso al árbol de la vida. La gloriosa historia escriturística de la redención se desarrolla como un capullo de una flor en Génesis y se desabrocha en Apocalipsis como una flor totalmente abierta. Va desarrollándose por todos los libros de la Escritura. Y llega el libro de Apocalipsis y nos dice todo lo que la iglesia conquistará, recibirá como recompensa por todo su sufrimiento, padecimiento y esfuerzo en este mundo. Nosotros vemos acá en los versículos que leímos, a iniciar del versículo 1, que nos da una figura muy interesante, que es el río de agua de vida. Si no, acompañen conmigo, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. ¿Qué significa ese río de agua de vida? El río fluye, mira lo que sigue el texto, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué quiere decir ese río? Yo veo la presencia ahí del trono de Dios y del Cordero. Yo veo Dios Padre y veo el Cordero en el texto. Porque ahora está no solamente Cristo en el trono, no está solamente el Padre en el trono, sino que están los dos en el trono. Y un río fluyendo de ese trono llamado río de agua viva. Para mí ese es una imagen, una figura que representa al Espíritu Santo. Porque Jesús en Juan, capítulo 7, versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Este río, entonces, para mí, es el Espíritu Santo. Pero ese mensaje de esos versículos 1 a 5 no representa solamente imagen futura, sino que también imágenes presentes. Por ejemplo, ese Espíritu Santo, ese río que vemos ahí, representando el Espíritu Santo, ya está entre nosotros ahora mismo aplicando el poder de la obra de la cruz en nuestra vida y en nuestro corazón, en la vida de la iglesia, administrando la vida de la iglesia, enseñando a la iglesia cómo actuar con sus relacionamientos internos y enseñando también a la iglesia su misión, que es su actuación con sus relacionamientos externos, con el mundo, con la gente impía, con la gente de afuera. Entonces vemos que el Espíritu Santo ya está entre nosotros, pero Juan acá está viendo un río limpio de agua de vida, es decir, está viendo la Trinidad sobre el trono. Y ese trono está en la ciudad misma, que dice así, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba, ¿qué? El árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, ¿qué es lo que significa, pastor? ¿Qué es lo que representa? Si usted mira conmigo Juan 15, usted va a ver Jesús diciendo: yo soy la videra verdadera y mi Padre es el labrador. La palabra usada en este texto, en versículo 2, para árbol, es la misma palabra usada para madero en la cruz de Cristo, en capítulo 5 de Hechos, versículo 30. La misma palabra que dice así el texto: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Esta misma palabra para árbol en Apocalipsis, colgándolo en un árbol, colgándolo en un madero. También está una referencia en Hechos 10:39 que nos habla de esa forma:
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, que es la misma palabra para árbol. Pero ese texto es más asombroso porque es fuerte y poderoso respecto a lo que es el significado de ese madero. Gálatas 3:13. Ese es el texto. Y ese texto dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Por esa razón, usted va a mirar el inicio del versículo 3 diciendo: y no habrá más maldición, conectando esa maldición con el árbol de la vida, conectando la maldición esa con la condenación del pecado echada sobre Cristo en ese madero, que es el árbol de vida representado en ese versículo. Así que ese árbol de vida que fue ocultado de Adán y Eva ya en el Edén, ahora es expuesto en medio de la calle. ¿Usted ya vio un árbol en medio de la calle? El texto está diciendo el árbol. Lea el versículo 2. Empieza diciendo en medio de la calle. A veces pasamos por alto eso. Nos damos cuenta que está caminando en una calle, viene con un auto ahí a altísima velocidad, que sé yo, por 60 por hora, digamos así, mejor. Y te chocas con un árbol en medio de la calle. Es una visión más digamos así, fiel, si nosotros pensarmos que ese camino, esa calle, sea un boulevard, o que sea una rotonda allá adelante, en donde en medio de la calle, en medio de la rotonda, está plantada un árbol. No sé cómo quiere representar esa visión de un árbol en medio de la calle, pero el texto está diciendo un árbol en medio de la calle. Obviamente que ese árbol es representativo, es simbólico, y es un símbolo que es Cristo, pero en medio de la calle significa que es la ruta, el camino en donde uno pasa. Significando decir otra vez que no solo habla de cosas futuras, sino que está hablando también de cosas presentes. El camino es el único camino que lleva al Padre, Jesucristo. Y en medio de ese camino, siendo Él mismo el camino, Él también es la verdad y la vida. Entonces, siendo Cristo el camino, la calle, la ruta, el árbol, Él actúa hoy en la iglesia conduciéndonos al Padre y a la vida eterna y a la salvación. Vemos entonces que por medio de la cruz, Cristo mereció para nosotros, por medio de este madero, de este árbol, que es Cristo también, es decir, no solamente representa el árbol, ese madero, sino que también representa el árbol, porque no es simplemente un árbol, sino que es árbol de vida. Esta palabra no está desconectada. No puedo hablar río de vida separado de vida, porque es una construcción sola, río de vida. Acá tampoco es un árbol separado de vida, porque es una construcción sola, árbol de vida. Y ese árbol de vida representa a Cristo y toda su obra redentora en la cruz del Calvario. A Cristo con toda su obra consumada en la cruz. Y el texto nos lleva un poquito más adelante. Dice que produce 12 frutos. Este árbol produce 12 frutos. ¿Qué son los 12 frutos, pastor? Obviamente que son simbólicos. Que las estaciones marcadas por el tiempo, los meses y los días ahí ya no existen más. Ya el tiempo no pasa como tenemos acá. Ya no sabemos cómo será el tiempo ahí, seremos atemporales como Dios. Entonces el 12 es un símbolo de completud.
representando ahí a la iglesia, resultante de la obra del madero, de la obra de Cristo en esa cruz cruel, fría y solitaria. Representando esa vid, esa obra en la vid verdadera, en ese árbol de vida que vimos en el inicio del versículo. Se nota otra vez que está hablando del presente y del futuro. Porque estos frutos, dicen allá en Ezequiel, que es un texto que se conecta directamente con este versículo, y quiero que usted abra conmigo, Ezequiel 47, versículo 12. Está diciendo así: a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Si usted mira desde el versículo 12, dice así: junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, el río que Juan vio saliendo del trono. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces vemos ahí otra vez presente y futuro. ¿Por qué, pastor? Porque presente representa la iglesia teniendo el fruto, poseyendo el único fruto, el único alimento espiritual para dar a las naciones. El único alimento de vida eterna para las naciones. La iglesia representando ahí esos frutos que servirán para comida, de Ezequiel 47. No hay otra clase o categoría de personas que puedan producir frutos que engendra o que lleva a la vida eterna. Solamente la iglesia. Jesús dijo en Mateo 16, yo os daré las llaves del reino. Y nosotros estudiamos en Apocalipsis, capítulo 3, que estas llaves del reino, que estas llaves que abren puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir, esas llaves representan el evangelio en su poder máximo. El evangelio, la autoridad que la iglesia ejerce en el mundo para predicar el evangelio. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra, por la predicación del evangelio, por escucharse el evangelio. Entonces el evangelio eterno tiene poder para engendrar la fe en el corazón de una persona, que es el medio, la fe es el medio por la cual la gracia lo lleva a la salvación. Ahora, nosotros somos salvados por gracia a través o por medio de la fe. Efesios 2. Entonces, está en las manos de la iglesia esa comida, ese alimento de Ezequiel 47. Esos 12 frutos representando ahí, obviamente, los apóstoles, representando la completitud de la iglesia en su trabajo evangelístico de predicar el mensaje fiel de la palabra de Dios. El mensaje fiel. Si no estamos haciendo eso, no tenemos ningún alimento para las naciones. Si estamos torciendo la palabra de Dios, estamos alimentando a la gente con pasto seco y no verdejantes, como dijo el salmista David en su Salmo 23. Las hojas que hablan ahí en ese versículo que sigue, en ese mismo versículo que dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pero otra vez se nota y se refiere al presente y al futuro, porque las hojas ya sirvieron para la sanidad de las naciones.
las hojas de ese árbol ya sirvieron para la sanidad en ese tiempo presente y sirven en ese tiempo presente. Pero según algunos intérpretes, dice que también para el tiempo futuro, no para cura de enfermedades, porque ya no habrá enfermedades ni maldad allá en el nuevo cielo y nueva tierra, sino que esas hojas servirán para mantener la salud, para fortalecer la salud. Eso dicen algunos comentaristas, de aquellos que viven eternamente en Cristo Jesús. Obviamente que son hojas simbólicas, cosas que representan el mantenimiento de la vida, de la sanidad eterna con Dios. Si es Cristo el mismo árbol, obviamente que sus hojas deben ser cosas inimaginables de nosotros, por nosotros, o cosas que emanan de Él y salen de Él mismo. Esas son las hojas. Porque en Juan 15, nosotros no somos configurados como hojas, sino que como ramas, que estamos injertadas en la vid verdadera. Y hay cosas más profundas por ahí que quizás no llegamos a comprender. Lo que sigue es el versículo 3, que dice: no habrá más maldición, porque el Cordero, hermanos, ha tomado todas las maldiciones sobre sí. Isaías 53, versículo 5 nos dice eso de forma muy clara. Y Gálatas 3:13, que recién leímos, toda maldición que fue puesta sobre Cristo y que fue colgado en un madero, toda esa maldición era nuestra y Él la tomó y Él la llevó para Él mismo. Ahora vemos un poquito más adelante. Y verán su rostro. Vamos a leer el texto. Dice así: y no habrá más maldición, versículo 3, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Es decir, ya no somos nosotros la habitación de Dios. El trono estará en ella, dice el texto. La ciudad está en el trono de Dios. La habitación de la ciudad en el trono de Dios. Y ya sabemos que esa ciudad no representa simplemente un lugar, sino que representa también a la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia misma viviendo en Dios. No es más Dios viviendo en la iglesia, sino que la iglesia viviendo en Dios. No es la iglesia más el templo de Dios, sino que ahora Dios es el templo de la iglesia. No es la iglesia no es Dios que se congrega en ese tabernáculo terrenal que somos nosotros, cada uno templos del Señor, sino que ahora es la iglesia que habita en el tabernáculo divino que es Dios mismo. No es Dios quien habita en nosotros, somos nosotros que habitaremos en Dios, en la nueva Jerusalén, nuevo cielo y nueva tierra. Eso está diciendo el texto. Versículos 4 dice así: y verán su rostro. Es impresionante ese texto, porque dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Cómo es que veremos el rostro de Dios? El apóstol Juan fue aquel que escribió en Juan 1:18, diciendo así, a ver si consigo encontrar. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan está hablando que Dios se ve a través de Cristo. Y que Cristo es que hace conocer a cada uno de nosotros al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Pero Juan está diciendo que era imposible ver al rostro de Dios. Y ahora, en esa revelación de esa flor desabrochada totalmente, nos dice que cada uno de nosotros contemplaremos al rostro de Dios. Y dice: y su nombre estará en sus frentes. Antes de ir para el sello, que es el nombre ese en nuestra frente, quiero decir a la iglesia que la única cosa que separa al ser humano de ver la presencia real de Dios en su rostro y contemplar su gloria
personalmente es el pecado. Es triste decirlo, pero la naturaleza pecaminosa aún actúa sobre los creyentes y es lo que nos impide de tener la presencia directa de Dios y de ver su rostro. Pero en ese día, la esperanza segura de que vamos a ver el rostro de Dios está en cada parte de la Escritura, especialmente en 1 Corintios 13, versículo 9, que dice así: porque en parte conocemos, está hablando de cosa presente, y en parte profetizamos, presente, mas cuando venga lo perfecto, futura. Entonces lo que es en parte se acabará. El texto, versículo 10, sigue diciendo así: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Perdón, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fue conocido. Qué cosa maravillosa, presente y futuro, presente y futuro. Eso es lo que nos presenta Apocalipsis 22, versículos 1 a 5. Y acá Pablo habla de lo mismo y dice, versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aún Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es maravilloso, poder contemplar Dios cara a cara. Allá no habrá más pecado, estaremos totalmente limpios, con cuerpos transformados, totalmente purificados de nuestra inmundicia, de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza pecaminosa, que pelea en contra del nuevo hombre, es decir, de la naturaleza espiritual que reside en nosotros. Y es esta naturaleza espiritual, peleando en contra de la naturaleza carnal, débil, que nos hace caminar rumbo al cielo y a la gloria celeste eterna de Dios. Otra vez vemos el paralelismo de presente y futuro, cuando él dice en el versículo 3, aún todavía, el versículo 4 que estamos, y su nombre estará en sus frentes. Ese nombre no estará en nuestras frentes solamente allá. Ese nombre ya está en nuestras frentes. El cristiano verdadero es identificado por su nueva naturaleza. Jesús, cuando despide a sus discípulos, dice: el mundo os conocerá por eso, por amaros unos a los otros. Dice, el mundo los conocerá. Está en su frente escrito el nombre. Este pertenece a Cristo. Este es discípulo de Cristo, aunque Pedro se escondía de la mujer que lo identificaba como aquel que estaba con Cristo. Era notorio en su rostro, en su cara, en su aspecto, que él era uno de los discípulos de Jesús. Aunque lo haya negado y duramente lloró y sufrió por haberlo hecho, y después vino Cristo y lo perdonó. Pero ese nombre ya está escrito en su frente. Usted se llama hijo de Dios. Segunda Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que se llama por mi nombre, orar y llorar y arrepentirse de sus pecados y orar, ¿no? Entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Está hablando de gente que tiene su identidad con el nombre de Cristo.
dice que ese pueblo que se llama por mi nombre, es decir, tu primer nombre no es más Estela, no es más Marcelo, no es más José. Tu primer nombre es Hijo de Dios. Está escrito en tu frente, está sellado por el Espíritu Santo, que es el sello de la herencia para el día de la redención, como dice Efesios. Entonces tu primer nombre, lo que viene en tu frente, tu identidad primera es creyente, cristiano. Y si usted ha caminado por algunos lados que la gente no te ha identificado como cristiano, cuidado, por alguna razón ellos tienen que identificarte de manera distinta. Sea por tu trato, por la manera como usted reacciona ante la furia de ellos, la manera que usted reacciona ante situaciones contigo mismo, la manera como usted trata tu familia, como usted trata el dinero. De alguna forma tiene que identificarte. Quizás no sea de primera mano, pero te van a identificar como creyente, como cristiano, como distinto. Ese es distinto, ese es santurrón. Así a veces nos critican, ¿no? ¿Y por qué santurrón? No, porque te ve separado. La palabra santo significa separado. Te ve separado de cosas que ellos comparten, de cosas que cada hombre le encanta, como ser humano carnal que somos. Que cada hombre amaría si no tuviera una identidad cristiana. Entonces ellos empiezan a criticarte porque te ve apartado de esas cosas. Y de hecho tú estás apartado del mundo porque tenés una identidad en Cristo Jesús que ellos quizás no comprenden porque no la tienen. Pero si usted se identifica con otro cristiano, ya el espíritu de ustedes se van a comunicar y ustedes van a decir, oh hermano, gloria a Dios, paz del Señor, usted no comparte esas cosas, yo tampoco. Nosotros caminamos a un camino, en una ruta espiritual invisible, rumbo a la patria celestial. Esta es tu identidad. Eso ya arrancó ahora. De vuelta, Juan está hablando de cosas presentes. Y solamente verá el rostro del Padre, aquel que tiene la marca en su frente. Si usted regresa a Apocalipsis 7, que nosotros estudiamos, 7, versículo 3, si usted regresa ahí, vas a ver que ese sello es necesario y es el Dios mismo quien le manda al ángel hacer y marcar a su pueblo, para que sea diferenciado, destacado en medio a los demás seres humanos del mundo. Capítulo 7, versículo 3 dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Si usted no sabe el contexto, te voy a ubicar. El versículo 1 dice que Dios abre los cielos y envía 4 ángeles de los 4 ángulos de la tierra para detener los vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra y del mar ni nada. Y que viniera una maldición sobre los hombres. Pero vino otro ángel antes de que esta maldición viniera sobre la tierra, diciendo, no hagan nada de eso hasta que sellemos cada uno de los siervos de Dios en sus frentes. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. No haga daño a la tierra, todavía no. No toquen en los hijos del Altísimo, los vamos a marcar. Y acá es una visión también simbólica que también está conectada con la figura de aquellos hebreos que estaban en el Egipto, pasando y atravesando todas las 10 plagas del Egipto que Dios enviaba sobre el pueblo de Egipto, sobre Faraón, que estaba esclavizando al pueblo de Dios en esta Babilonia representada por el Egipto. Y el pueblo de Dios
tenía la marca de la sangre en su puerta para identificarse que aquel pueblo tenía un pacto con Dios Altísimo y el ángel de la muerte no podía pasar por su casa para matarle el primogénito. Y además de eso, que era la última plaga, todas las demás plagas no tocaban a los hijos de Dios. Eso está allá en eso. Las plagas no tocaban al pueblo de Dios. Las plagas pasaban por alto al pueblo de Dios. Y acá el ángel está diciendo, no haga daño a la tierra hasta que haya marcado y sellado a los elegidos de Dios, al pueblo, a los siervos de Dios. Si usted es sellado por el Espíritu Santo de Dios, que es el sello representado por estos símbolos, usted verá Dios cara a cara. Usted verá a Dios con su rostro tal como es Él. Es decir, en otras palabras, menos simbólicas, usted será parte de la iglesia que congregará en Dios, estará en Él para siempre, para siempre. Versículo 5 y último, dice, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los alumbrará, iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ese versículo es muy interesante, porque dice, la noche no habrá más. Y la noche en muchos pasajes bíblicos representa a las tinieblas, representa y simbolizan la fuerza de la maldad y de la muerte. Si usted mira Juan 3:19, y tengo muchos pasajes, pero voy a detenerme en algunos nomás, dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ya no habrá más lugar para cometerse el pecado, es decir, no habrá más noche, no habrá oscuridad, no habrá tinieblas para que uno se esconda, sino que todos serán expuestos a la luz, así que todos tendrán una vida santa, serán santos ante la presencia de Dios. Capítulo 11 del mismo libro de Juan, 11, versículo 10, dice así, mira. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Solamente eso. La luz, las tinieblas, la noche acá, representando tinieblas, representando maldad del corazón humano. Efesios 5:8 también nos dice así. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Dice así, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprehéndelas, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen
en secreto, en la noche, en la oscuridad. Efesios 6, versículo 12. Dice así: porque não temos luta contra carne e sangue, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora ese texto es más fuerte. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado, ¿el cual quién? Cristo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjese conmigo 1 Tesalonicenses 5, 4 al 7. Ese es más fuerte todavía, más lindo, más hermoso. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 7, dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás. Pues los que duermen, versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Así lo hacéis. Habla claramente que la noche representa algo oscuro, algo en donde el pecado es practicado, en donde está la oscuridad o las tinieblas actuando. Y nosotros vemos que allí no habrá más noche. Ya el pecado no existirá más ahí. Ya las tinieblas no tienen poder de actuación en la Nueva Jerusalén. Aún todavía 1 Pedro 2:9, y hay muchos otros textos y hay un montón de otras cositas, pero vamos a terminar por acá. Ya se está haciendo muy largo. 1 Pedro 2:9, ese texto es maravilloso. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. La luz, en cambio, simboliza la verdad y la vida espiritual. Y tengo varios textos en donde Cristo dice: yo soy la luz del mundo. En donde dice a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. En donde Cristo hace comparación de la luz con las tinieblas. En donde Pablo habla acerca de la luz. En donde Juan habla acerca de la luz. Pero vamos a terminar por eso, por acá. Los habitantes de esta ciudad estarán siempre en luz y son los vencedores en Cristo Jesús. Es el Israel verdadero, los elegidos de todas las naciones. Cada uno de estos verán el rostro de Dios. Cada uno de nosotros que estamos realmente
comprometidos con el Evangelio en nuestras vidas diarias, comprometidos con la santidad, con una vida íntegra delante del Señor, aunque resbalemos, iglesia, no los quiero desanimar, aunque seamos personas que fallemos, aun con nuestras falencias, y esas son las únicas cosas que nos separan de la gloriosa y real presencia personal del Dios Todopoderoso y nos impide ver su rostro. Pero aún así, caminando y resbalando, arrepintiéndonos, llorando a los pies de Él, entregándonos y siendo dependientes de Él, totalmente entregados en sus manos, considerando que no merecemos nada, sino que el mérito de Cristo en la cruz fue conquistado por nosotros la vida, reconociendo nuestra pequeñez, nuestra sencillez, nuestra simplicidad, nuestra debilidad, nuestra insignificancia, reconociendo eso todo, teniendo la marca y el sello en nuestras frentes del Espíritu Santo mismo, identificándonos como hijos legítimos de Dios, que pasa por las puertas y no salta por la ventana. De esa forma, aún manchados por algunos que pisaron el charco cerca de nosotros y nos goteó barro en la ropa blanca, aún manchados por las luchas, por las persecuciones en esa tierra, por los sufrimientos, aún resbalando y levantando sobre los montes y sobre los valles, caminando despacio o corriendo, aún en eso, luchando y arrepintiéndose, humillados como niños, llegaremos allá a la gloria y veremos a nuestro Rey faz a faz, cara a cara. Y lo contemplaremos así como Él es. Aún así, llegaremos allá. Pero aquel que no se arrepiente, aquel que sigue actuando con su maldad, aquel que sigue en tinieblas, no sabrá qué es un lugar en donde no hay noche, porque siempre estará buscando esconder las malas obras, y allá no hay lugar para esconder las malas obras. Nosotros seamos reos confesos. ¿Sabe qué es un reo confeso? No es aquel que no es pecador, porque por ser reo ya es pecador. Un reo es reo porque cometió algún error. Ya por ser reo, cometemos errores. Pero confeso es aquel que dice, yo merezco la pena, yo merezco el castigo, yo lo hice. No investigue, no hace falta gastar tu tiempo con los abogados, intentando descubrir la verdad acerca de lo que hice. No, yo hice. Assim como Davi, quando chegou Naamán confrontando su pecado, ele dijo, yo pequé contra Dios. No hace falta Naamán decir nada más, ya está. Yo pequé contra Dios. Entonces el profeta dice, elige, ¿tú quieres caer en la mano de los hombres o de Dios? Él dice, yo quiero caer en la mano de Dios porque Dios tiene misericordia. Así que seamos reos confesos. El reo que no es confeso es aquel que no es salvo. El reo confeso es aquel que es culpable, pero fue justificado por un Salvador llamado Jesucristo, porque ha confesado su pecado, su culpa y su error. Yo a veces digo en la iglesia, no deje que el diablo sepa más de tu vida que tu pastor. Comparta tus dolores, tus problemas, tus fatigas, tus cansacios. Quizás uno está diciendo, pastor, tengo la lengua de afuera, no aguanto más, estoy fatigado, estoy cansado, exhausto de la caminada, estoy por desistir de ser creyente, ser cristiano, estoy cansado.
No aguanto. Confesa. Dice la palabra de Dios que somos para ayudarnos unos a los otros. Obviamente que usted no va a hablar cosas de tu vida a cualquier persona, pero el consejo de la iglesia, el consejo está para esto. Están los pastores, los presbíteros, para ayudar y para extender las manos. Y este consejo debe ser privado con los asuntos particulares de cada uno. Y hermanos, seamos reos confesos. Nos presentemos a Dios y digamos, basta, Señor, no hace falta que investigue. Porque menos averigua Dios y perdona. Es mejor confesar. Dios no va a andar averiguando tu vida porque ya conoce toda. No hay noche para Él. Usted no tiene como ocultar nada por la noche. Para Él no hay noche. Para nosotros sí. Entonces podemos ocultar las cosas unos de los otros, pero no para Dios. Hay secretos y pecados secretos que solamente Dios los conoce y que nosotros debemos confesar solamente a Dios. Hay personas que siquiera tienen coraje de hablar o compartir eso, aunque sea con tu pastor. Pero yo te respeto en eso. No hace falta que usted hable cosas que pone constreñido. Esas cosas, arrodillar doblar tu rodilla en tu habitación y confesar a Dios. Pero confesarla, llorar por el pecado, en contra de tu error. Y confesa a Dios. Y Dios te va a perdonar. Son cosas muy personales, muy íntimas. Hable con el Señor. Pero no sea un reo que dé trabajo a los abogados para que descubran la verdad acerca de lo que hiciste, porque usted ya dijiste todo. ¿No? Cuando vemos David en la Biblia, vemos un hombre que cometió más pecados que cualquier otro, pero lo sabemos porque él mismo ha escribido. Nosotros nos enteramos de sus pecados a detalle porque él ha confesado cada uno de ellos a detalle, en público. Cuando digo en público es porque puso su pecado en una escritura. Y la Biblia dice que David era un hombre según el corazón de Dios. Así que tú, con todas tus fallas, puedes ser un hombre según el corazón de Dios. No es por pecar que usted se aleja de Dios. Es por no arrepentirse. Lo que te mantiene alejado del Señor es la falta de arrepentimiento. El pecado te va a manchar, te va a ensuciar, te va cada vez dejarte más alejado. Si usted sigue pecando, pero cuando usted se arrepiente, es como si hubiera lavado sus vestes en la sangre del Cordero y renovado cada día ese lavamiento. Y el Señor te va blanqueando y blanqueando cada día más, hasta llegar en un cuerpo transformado en la gloria. Que Dios nos ayude, iglesia, nos fortalezca. En el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos enseñe cada día más a conocer su gloria y su faz. Y que nos haga dignos de llegar ante su trono y verlo cara a cara, tal como Él es. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te pido perdón por mis pecados y fallas. Ayúdanos. Ayuda a cada uno de los miembros de la iglesia, cada uno de tus siervos